¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy María Camila Orozco. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que busca acabar el castigo físico de los padres de familia o adultos responsables contra los niños o menores de edad. La iniciativa busca eliminar acciones como los chancletazos, pellizcos o cualquier acto que atente contra la integridad de los menores de edad. Pero este proyecto también desde ya genera todo tipo de polémicas. Pero para entender los alcances de esta iniciativa está con nosotros el representante a la Cámara, Julián Peinado. Representante, muy buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa. Comienzo preguntándole en qué consiste este proyecto que ya está a punto de ser ley de la República. Muy buenas noches para todos, aquí especialmente por invitarme a este programa. Este proyecto tiene un alcance sencillo y es eliminar en cualquier forma de relacionamiento entre padres e hijos el elemento violencia. Sí a las normas, sí a los límites, sí a la disciplina, sí a la autoridad, pero sin violencia. Siempre basados en el respeto, porque la ciencia así nos ha demostrado que debe funcionar. Le decía, representante, que esta iniciativa ha generado polémica en redes sociales, sobre todo en las personas mayores de 40, 50 años, que muy seguramente fueron educadas con el famoso chancletazo. ¿Qué le pasa a una persona si hoy le pega a su hijo con una chancleta o con una correa o si le da un pellizco? Primero hay que advertir que esta ley es, ante todo, preventiva y netamente pedagógica. Hoy en día ya existen en el Código Penal delitos como la violencia intrafamiliar, delitos como el maltrato infantil, que generan unas penas y que ya están preestablecidas en la ley. Lo que realmente estamos haciendo es generar un shock, un cambio cultural para que, como lo dije anteriormente, el relacionamiento se base en el respeto. Es por eso que los padres de familia pueden estar absolutamente tranquilos. Por esta ley, ningún padre se va a ir a la cárcel. Lo que sí es cierto es que, siendo preventiva la ley, impera una orden para el Gobierno Nacional, para el ICBF, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, para que entreguen herramientas, por ejemplo, a través de las escuelas de padres, a los padres de familia, para tener un relacionamiento sin necesidad de ese pellizco, de ese correazo, sin necesidad de un trato humillante o denigrante, porque además, déjeme decirle, María Camila, que hoy en día ya está comprobado científicamente que eso tiene efectos físicos en la corteza cerebral, y no positivos, sino por el contrario, sumamente negativos, y efectos muy adversos en el desarrollo socioemocional de los niños. Representante Peinado, déjeme preguntarle sobre esa delgada línea entre la corrección a la que usted ha hecho énfasis y justamente el maltrato físico. Pensado o visto a la luz de este proyecto de ley, esa delgada línea, ¿cómo empieza a dirimirse? Lo primero que hay que decirle a los colombianos es que hoy en día ya medicina legal, un médico legista determina desde qué momento, desde qué situación fáctica existe maltrato o existe violencia intrafamiliar. Para eso están los médicos, para eso están los técnicos. Sin embargo, la ley sí prohíbe de manera definitiva cualquier palmada, cualquier agresión verbal, porque precisamente eso es lo que ataca la ley. Entonces, esa línea ya la establece hoy en día las leyes. Lo que no puede pasar es que los padres de familia sigan pensando que están autorizados por la ley, especialmente por el artículo 262 del Código Civil, cuando se dice que puede corregir de manera moderada, a corregir mediante un método que infrinja dolor, una agresión violenta o que implique un daño en estas condiciones al niño. Es por eso que desde ya no se puede decir que existen ni palmada, ni una palmada, es que yo le pegué pasito, no, ni es que yo le pegué duro, no. Ya la ley y ya los médicos establecerán ese límite. Aquí lo que hay, insisto, es la formalización de una estrategia y es también adaptar toda la legislación colombiana a la Convención de los Derechos del Niño que viene imperando desde el año 94. Representante, pero eso no lo contempla justamente el Código de Infancia y Adolescencia, ese tipo de sanciones.
Imagínese que no, María Camila. Imagínese que inclusive esta ley lo que hace es que también desarrolla los derechos fundamentales de los niños, especialmente lo establecido en el artículo 44 de la Constitución, y aplica diciendo que los niños tienen derecho a un buen trato. ¿Quién lo creyera que esto lo tiene que decir una ley? Precisamente porque los padres seguían interpretando que dentro de sus derechos, sabiendo que no es un derecho, sino una facultad, existe esa facultad a corregir al niño, pero sin violencia. Es lo mismo que pasaba, por ejemplo, con las mujeres anteriormente. De alguna forma, las personas o el esposo pensaba que podía golpear a la mujer. Hoy en día es inaceptable golpear a una mujer. Hoy en día es inaceptable, por ejemplo, que un empleador corrija a su empleado mediante una agresión verbal o que le pegue. Pero entonces, ¿por qué si justificamos la violencia contra los niños? Es eso lo que realmente quiere satisfacer esta ley, y es poner en un plano de igualdad a los niños, respetando lo más sagrado que tiene una sociedad, que son ese germen que va hacia un futuro y hacia transformar las nuevas generaciones. Representante, déjeme hacer de abogada del diablo. Yo no soy mamá, pero trato de ponerme también en la posición de los padres de familia que incluso nos han escrito a través de nuestras plataformas. ¿Qué tanto puede afectarle un chancletazo a un niño si no es una acción recurrente? Mire lo que pasa. Hay estudios ya de la Universidad de Harvard, de las diferentes universidades colombianas. Hay estudios en todo el mundo. Ya hay países que han logrado 2 generaciones sin violencia. ¿Y a qué quiero llegar? Un estudio que se realizó en 216,000 niños, similares a los niños colombianos. Niños desde los 5 hasta los 7 años, logró demostrar que un chancletazo o un correazo o una bofetada o un trato denigrante, humillante, generara algún efecto positivo. Por el contrario, sí demostró que era nomás la respuesta del impulso frente a la situación que estaba viviendo la familia o estaban viviendo con el niño. Por el contrario, sí demostró este estudio que ese tipo de acciones sobre los niños genera un menor desarrollo en la corteza cerebral, genera una exagerada disminución en la interacción con los demás, y además no permite que se corten las brechas generacionales de violencia. Es decir, que es más probable que a una persona que se le golpee más adelante pueda golpear, así no sea la regla general, pero sí existen los estudios técnicos, científicos, y es por eso que esta ley cuenta con el acompañamiento del UNICEF, cuenta con el acompañamiento de la Universidad de los Andes, de la Universidad de La Sabana, cuenta con el acompañamiento de AFID, de la Sociedad de Pediatría Colombiana, la Sociedad de Pediatría Americana, en fin, esto es ciencia pura, ciencia que demuestra que lo que le estamos haciendo a los niños cuando los golpeamos como método de corrección, así sea una sola vez, sí les genera un daño. Representante, dicen los padres de familia, estábamos de hecho consultando, que una cosa es, como usted lo dice, la ciencia y lo que indican los especialistas frente a lo que han considerado daños en la formación, en el desarrollo de los menores de edad, pero otra es la educación en la casa, que les están quitando herramientas, que les están quitando autoridad para corregir a los hijos, y que en el eventual caso de que un muchacho, como coloquialmente se dice, se salga de las manos del Estado colombiano, ¿cómo les va a responder? Dentro de esa lógica es como pensar entonces que cuando un empleado se equivoca, entonces yo tengo derecho a golpearlo. No, absolutamente no. Para eso existen pautas de crianza bajo el respeto, y no por eso tiene que decirse que un niño va a actuar de manera violenta. A lo que se refiere es precisamente que el Estado colombiano impacte a través de las escuelas de padres para que realmente enseñe y entregue esas herramientas en el manejo de esas situaciones conflictivas, porque de lo contrario lo que estamos incitando, y sería un silogismo extraño, y es que si soy violento, la persona va a dejar, el niño va a dejar de ser, no va a ser violento. ¿Qué justificación tienen decirle a un padre a un niño cuando le pega, por ejemplo, un compañero en el colegio y uno llega y le pega en la casa? Es que yo le pegué porque usted me pega. ¿Qué es lo que termina pasando? Los patrones de violencia son generalizados y se van trazando, y precisamente ese es el corte de la brecha que queremos generar. Queremos tener ciudadanos más pacíficos
con una capacidad resolutiva de conflictos. Es cierto que el diálogo es más difícil, es cierto que los niños en ocasiones son manipuladores. Eso es lo que le queremos enseñar a afrontar a los padres. Es ahí donde el Estado colombiano los debe acompañar. No en vano, existen especialistas en comportamiento de niños, en crianza, en pautas de crianza. Y mire, yo le doy un ejemplo. Yo soy niño, a mí en ningún momento me pegaron y por eso he aprendido a respetar también y no soy violento con los demás. Es a ese punto donde queremos llegar. Y lo otro es, ojo, este proyecto de ley lo que quiere es democratizar esas herramientas. Hoy en día, ¿quién tiene para acceder, por ejemplo, a un psicólogo que conozca de estos temas comportamentales o en materia de crianza? Pues ¿quién tiene para pagarlo? Es por eso que esto lo vamos a implementar en las escuelas de padres para que las personas miren si no optan por esas herramientas. Ojo, sin menospreciar o sin menoscabar los valores que defina la familia. Esos son de la esfera familiar. Nadie tiene por qué inmiscuirse en eso. Entonces no hay ningún tipo de crianza estatal, sin inmiscuirse, por ejemplo, en el credo del niño, sin inmiscuirse, por ejemplo, en los principios que la familia le quiera arraigar o las afinidades políticas que pueda tener la familia. Aquí lo único que se dice, sí, límites sí, normas sí, disciplina sí, autoridad sí, sin violencia. Representante, ustedes le dan un plazo justamente al gobierno de 6 meses para crear políticas públicas que eviten este tipo de castigos. Claro que sí. En el artículo 5 lo que se establece es un plazo de 6 meses para que de manera transversal las instituciones mayores del Estado, como el Ministerio de Educación, el ICBF, el Ministerio de Justicia, empiecen a regular, por ejemplo, la política criminal en sede de prevención. Es decir, como esta ley es preventiva, lo que se quiere es que antes de que los padres lleguen a esa situación de un golpe, tenga las herramientas para la resolución de un conflicto dictadas por un experto. Ejemplo, en el ICBF, en el momento en el que se intervenga una familia, pues antes de llegar a esas agresiones que realmente generan es un delito, pues se tengan esas herramientas y ya el ICBF esté interviniendo esas familias de manera particular. Y por ejemplo, el Ministerio de Educación, que es quien tiene a cargo la valoración y adelantar toda la implementación de las escuelas de padres, pues que realmente haga efectiva la entrega de esas herramientas por expertos. Y en estos 6 meses debe salir la estrategia por parte del gobierno nacional para que esto vea impactado todos estos altos rangos del Estado. Es decir, palabras más, palabras menos, el gobierno le enseñaría a los padres a educar sus hijos. Digo, es un reto muy importante y grande bajo el entendido que hay zonas a donde el Estado ni siquiera llega, donde ni siquiera el Estado se da cuenta si los niños tienen sus alimentos. Claro que sí, yo siempre he dicho que legislar en favor de los niños nunca será en vano. Hay que advertir algo y no se trata de cómo va a educar, sino que le van a entregar unas herramientas para que usted las aplique si cree que son importantes o no, entre ellas los temas de resolución de conflictos con los menores de edad, que son bastante complicados. Lo que la gente le dice, entonces, ¿cómo maneja una pataleta? Pues venga, le vamos a mostrar cuáles son las técnicas que se utilizan para el efecto sin ser violentos. A ese tipo de cosas nos referimos, a que los padres también nos tenemos que llenar de paciencia, que los padres también tienen que ser comprensivos, que los hijos también merecen una atención y debe ser enfocada y dirigida, y que también sienten y que son seres humanos objetos de derecho. Vuelvo al inicio, representante, porque quisiera preguntarle si esto no sería una intromisión en el tema tan familiar o personal como es la crianza de los hijos. Claro que no. El Estado colombiano debe garantizar la seguridad y la integridad física, psicológica de todos los ciudadanos, sin excluir a ninguno, sea un niño, sea un adolescente, sea una niña. Y más en este caso, donde tienen una protección reforzada, es para el Estado imperativo defenderlos de cualquier tipo de abuso. En este caso, una corrección que está determinada puede ser violenta. Por eso insisto, aquí no nos vamos a meter ni con el credo religioso. Eso es potestativo o quiere decir que esto es directamente de los padres de familia. Si se acuesta o no se acuesta, a qué horas almuerzan, cómo se debe dirigir a los mayores. Ese tipo de cosas van a permanecer incólumes. Es decir, no se tocan, el Estado no se puede intrometer. Vamos a respetar absolutamente lo que las familias quieran desarrollar dentro del seno de la misma. Lo único que le estamos diciendo, sí, pero sin violencia.
sin violencia, elimine el factor violencia, es lo único que le estamos diciendo. Usted para sentarse a un niño y decirle que tiene que ir al colegio, no le tiene que agarrar a correazos y sacarlo corriendo, no lo tiene que amarrar a un poste. Usted para corregir a un niño no lo tiene que dejar aguantando hambre, no lo tiene que decir que es un bueno para nada, que no sirve, no lo tiene que ridiculizar. Usted para corregir a un niño lo que tiene que tener es capacidad de diálogo y herramientas y paciencia para saber cómo maneja la situación, que es lo que nosotros queremos aportar desde el Estado. Por eso decimos que es de manera preventiva, antes de llegar precisamente a tener los padres judicializados por una conducta que sí sea un tipo penal, entre ellas una violencia intrafamiliar o un maltrato físico. Mire, hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde, si no estoy mal, en sede de casación, donde es un problema con un padre que tiene problema de alicoramiento, es una niña también que se refiere a su padre de manera grosera, y el padre, en medio de la discusión, lo que hace es que se voltea y le pega una palmada que le deja todos los dedos marcados en la espalda. Cuando se empieza a ocultar qué hay más de fondo, se encuentra que la niña tiene problemas ya de violencia sexual, hay problemas de alcohol delicados en la familia. Lo que yo quisiera saber es qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos entregado esas herramientas antes de que hubiera pasado todo eso. Lo grave de esta situación, especialmente de ese caso, es que la niña terminó siendo revictimizada porque terminó presentándose en la corte para retirar su declaración. Es a eso a lo que no podemos llegar. Es eso lo que queremos evitar. Es eso lo que queremos prevenir. Y para prevenir se necesita mucha pedagogía. Esos son casos, congresista, excepcionales, son casos dramáticos donde incluso niños son víctimas no solamente de violencia doméstica, sino violencia sexual. Partamos de la base porque la discusión es muy interesante. Pero hablo por los padres que tienen la costumbre de corregir con la famosa palmadita, con el pellizco, con lo que ya usted dice en adelante y el Congreso de la República no se podrá. Y los padres que han decidido educar a sus hijos mediante el diálogo y que no recurren a estas prácticas, pero partiendo de la base de que los niños siempre dicen la verdad, ¿qué pasaría, por ejemplo, si un menor de edad al que castigan o le prohíben salir de su casa a la calle por una causa justa decide denunciar a sus padres? Es que no se trata de que le prohíban o no le prohíban la salida a la calle. Las normas están ahí y el padre tendrá la autoridad para imponerlas. Eso es indiscutible. ¿Sabe cuáles son los niños que mayoritariamente son más golpeados? Los niños menores de 5 años, que son los niños que no tienen por lo menos esa capacidad de diálogo. Esos son los niños que queremos proteger. El 40% de los niños de 5 años son tratados de esa forma en Colombia. Entonces no es tan excepcional como usted lo dice, María Camila. Por el contrario, se está convirtiendo en regla general. ¿Saben cuánto se han incrementado todos los temas de violencia intrafamiliar en Colombia con la pandemia? Un 156%. Es por eso que el Congreso sí se había abocado a proteger a ese niño que está en la casa con sus padres y que posiblemente no es que el padre sea malo, porque es que a muchos amigos míos los educaron así y les dieron una palmada y en algún momento los corrigieron así. Eso no quiere decir que sean personas malas. Lo que sí hay que entender es que hoy en día los niños son sujetos de derecho y que deben ser corregidos de otra manera. Y no me lo estoy inventando. Esto es un tema que ya hoy en día ha hecho curso en alrededor de 60 países que vienen adaptando sus legislaciones, respetando los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para poder tener una sociedad más pacífica. Ahora, si el niño va a llamar al ICBF para decir que es que no lo dejan salir y que por eso lo están castigando, pues eso yo no le veo cómo pueda ser una violencia física, no le veo cómo pueda ser un trato humillante y degradante, eso no tiene ningún sentido. Ahora, si a un niño lo están muriendo a golpes o lo dejan amarrado en un palo, porque hoy en día por eso no se sancionaba, porque supuestamente el Código Civil decía que era un castigo moderado, pues es ahí donde ya sí vamos a prohibir esas actuaciones. Eso es lo que realmente queremos, María Camila. Pues mire, representante, usted nos ha dicho para que recapitulemos, que no queda coartada la autoridad de los padres de familia, pero entonces quisiera, para claridad de quienes están conectados a esta hora con Sala de Prensa, ¿qué pueden hacer los padres con los hijos menores de edad que son llamados inmanejables? Pues mire, lo que siempre, yo he tenido la oportunidad de compartir mucho frente a esos mismos conceptos con especialistas. Ellos mismos dicen que algo en el fondo está pasando. Cuando usted decía que uno parte de una premisa y es que los niños siempre dicen la verdad, no. Antes los especialistas le explican a uno que los niños son manipuladores por excelencia porque no saben expresar sus emociones,
lo que hay que hacer con los niños es gestar sus emociones, es tratar de ayudarles a valorarlas, a desarrollarlas y entenderlas para poder saber qué es lo que necesita el niño. Eso ya sí es un tema que se compone mucho de los expertos, de las herramientas que pretendemos entregarle a los padres y madres colombianos, pues porque realmente cuando un niño está en esa condición, lo primero que hay que decirle, venga, vamos, como cualquier ciudadano que lo necesita, a una terapia, pidamos acompañamiento, cómo resolvemos esta situación. Es que ningún niño viene con el manual debajo del brazo. Yo creo que eso es Vox Populi para todos. En ese orden de ideas, lo que sí necesitamos es un Estado que se comprometa por entregar mínimamente unas herramientas. Ya verán los ciudadanos si las implementan o no. Lo que sí le estamos diciendo es que en una sociedad bastante violenta, pasada de la violencia, quedan proscritos los castigos físicos como método de corrección porque le hacen daño a un ser humano que hoy en día es sujeto de derechos y que debe ser protegido por el Estado colombiano. Representante, usted me da pie para preguntarle, por ejemplo, en los casos donde es necesario recurrir a ayuda profesional de un psicólogo o de otro tipo de especialistas, en estas políticas para las que el gobierno tiene 6 meses, ¿se contemplaría eventualmente la asistencia del gobierno, por ejemplo, para las familias que no tienen cómo acceder a estos especialistas de manera particular? Claro, pues a ver, hay una cosa y es que es una facultad del gobierno adelantar la estrategia con todos sus expertos. Obviamente hay un factor que es delicado y usted lo decía ahorita, es la Colombia profunda, el tema de recursos económicos para poder solventar estas necesidades, pero se trata de que la estrategia realmente tenga la forma de penetrar en ese sentido. Este es un primer paso de una transformación cultural y a eso quisiéramos llegar. Estamos esperando también, pues, con realidades sobre la mesa, el gobierno nacional dentro de esa estrategia, ¿qué realmente va a poner en fondo? Lo que sí es claro es que en el artículo 5 se le da la orden, ojo, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Educación y al ICBF para implementar de una vez y reevaluar estas estrategias para ver cómo realmente las hacemos bajar a las comunidades. Representante Peinado, usted nos habla entonces, para que volvamos a recordar, de las palmadas, los pellizcos y el famoso chancletazo para corregir que se ha usado históricamente. Para los padres de familia que recurren, por ejemplo, a la violencia psicológica, ¿está incluido en este paquete de medidas, en esta ley, en esta nueva ley que podría ser realidad en muy poco tiempo? Advirtiendo que no tiene sanción, claro que sí. Mire, vimos casos tan delicados como este. El niño vomita y hacen que el niño se acueste a comerse el vómito. Casos de esos que no fueron sancionados sencillamente porque eso no estaba proscrito o no estaba prohibido. El niño, por ejemplo, que le meten la zanahoria en la nariz porque no le gusta. A ese tipo de casos aberrantes, que uno los puede ver hoy aquí en el diálogo como bastante negativos, créame que eso no es lo que se está corrigiendo ni lo que estamos prohibiendo. Exactamente eso es lo que la ley quiere prohibir y es a eso a lo que le estamos apuntando, a ese tipo de situaciones, esa misma situación donde usted no sirve para nada, usted es un hijo de tantas, usted no vale 3 pesos. Claro, es que de eso se trata, es que eso le hace daño al niño, eso le hace daño a las personas, eso le hace daño a un empleado, eso le hace daño a una mujer, eso le hace daño a la pareja. Es decir, todos en los mismos términos. Finalmente quisiera preguntarle, si un menor de edad, si un niño quiere denunciar, quiere quejarse por estos tratos crueles que se pueden considerar de esa manera en sus domicilios, ¿dónde pueden denunciar? ¿A qué línea telefónica pueden marcar? Precisamente hay una cosa importante, los niños hay que ayudarles a gestar sus emociones, eso implica valoraciones profundas. Hoy en día, por ejemplo, las comisarías de familia ya resuelven algunas de estas situaciones, más cuando ya tienen un grado superior a lo que esta ley está previa, es que esta estrategia tenga contemplado eso. Por ejemplo, en Suecia lo que hicieron fue una difusión completa para explicarle a su población que no es necesario el castigo físico para educar. Inclusive en ese momento en los cartones de leche sacaban la misma publicidad y hoy en día, como te lo decía antes, ya tienen 2 generaciones libres de violencia y tienen unos indicadores. Yo sé que somos muy diferentes, pero hombre, algún día queremos ser así, de eso se trata, que seamos una sociedad más pacífica. Entonces, eso va a estar formulado dentro de estas estrategias, es allí donde tienen que darse los componentes de comunicación y de denuncia. Hoy en día
esas líneas existen. Pues si me pregunta el número, ahí sí me corcho y le diría mentiras si le digo cualquier dato, pero hoy en día sí existen canales que son muy definitivos por el ICBF, que es del orden nacional, y por los mismos municipios a través de sus comisarías de familia. Pues representante Julián Peinado, ahí le dejamos otra inquietud para la campaña que tiene a su cargo el gobierno nacional para impulsar este proyecto que está a punto de ser ley de la República y, como decíamos, genera muchas inquietudes y polémica en redes sociales e inquietudes a los padres de familia que, pues bueno, ya no podrán utilizar los chancletazos, los pellizcos o cualquier otro tipo de violencia para corregir a los menores de edad. Muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. A usted, María Camila, por la invitación, a los televidentes, y decirles definitivamente que lo que queremos con esta ley es posibilitar herramientas para una sociedad más pacífica, que la paz se hace desde los hogares, la paz inicia en la sala, inicia con el diálogo. Sabemos que es bastante difícil, pero pues de eso se trata, que la gente tenga elementos diferentes para relacionarse con la violencia. Educación y corrección sin violencia. Hacemos una pausa en Sala de Prensa. En instantes regresamos con el radar. Regresamos, esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Gracias por continuar conectados con nosotros. Inmediatamente nos conectamos con Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, para conocer qué tiene hoy en el radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora la muy delicada situación de orden público que afrontan miles de habitantes de la frontera entre Colombia y Venezuela en el departamento de Arauca. Y todo tiene que ver en particular con una operación que comenzó el pasado sábado en horas de la noche por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por supuesto el ejército venezolano, en cercanías de dos municipios que han tenido históricamente presencia de guerrilla colombiana. Estamos hablando de los municipios de La Victoria y de El Amparo, en el estado Apure, muy cerca de la frontera. El río Arauca divide a Venezuela de Colombia, y al otro lado del río están, entre otros, el municipio de Arauquita. Lo que se conoce hasta ahora es que con una operación que incluso llevó helicópteros y aviones artillados, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atacó al menos 6 campamentos de las disidencias del Frente Décimo de las FARC, que todo indica que están al mando de alias Farley, que es un hombre que no está en la estructura de Iván Márquez y de Jesús Santrich. Integrantes de grupos de analistas en Venezuela dicen que esta no es otra cosa que el pacto que sella Nicolás Maduro con Santrich y Márquez, intentando eliminar a sus enemigos, a los disidentes que no comulgan con ellos y que tendrían vasos comunicantes con alias Gentil Duarte, que es el hombre fuerte de las disidencias en territorio colombiano. En esa operación, como ha venido diciéndose, fueron detenidos 32 disidentes, pero además murieron 2 militares, fueron destruidos 6 campamentos y han seguido los ataques incluso en las últimas horas contra una caseta del CENIAT, que es la DIAN venezolana. Esto ha causado un éxodo masivo de campesinos que han salido del municipio de La Victoria, muy cerca del río Arauca, hacia Colombia, hacia Arauquita. Son más de 3.200 personas que han salido de sus casas, que han llegado con sus pocas pertenencias a los hombros y con sus familias, cruzando en las noches. Son 3.100 personas que están hospedadas en coliseos, alojadas en carpas, y esto ya tiene tintes de crisis humanitaria. Lo que ha dicho el gobierno nacional es que seguirá haciendo una presencia permanente en la zona para garantizar la atención de esas personas. La Cancillería pidió apoyo de la comunidad internacional para atender a esos desplazados venezolanos que llegan al país, pero el asunto parece mucho más de fondo, porque también, según se ha conocido, se han movilizado vehículos blindados desde el Táchira hacia la zona de Apure, porque pareciera que esto va para largo, lo cual podría ser el surgimiento de un conflicto como el de Colombia, pero en territorio venezolano. Ricardo, gracias con todo el panorama, la emergencia humanitaria que se vive en la frontera de Colombia con Venezuela, en el departamento de Arauca, por la migración de ciudadanos venezolanos. Terminamos hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Gracias por conectarse con nosotros. Los dejamos en compañía de Víctor Grosso y Signo Pesos. Feliz noche.